He servido en el pasado como pastor y quizás si es la voluntad de Dios pueda algún día servir otra vez como pastor, pero también de vez en cuando he tenido la oportunidad de viajar a otras iglesias para predicar y enseñar y cuando voy siempre trato de animar al pastor, animando la congregación. Yo le explico a la congregación y les digo, yo sé que ustedes aman a su pastor, sé que desean animarle y quiero hablarles de algo difícil de ser pastor. Es verdaderamente cierto que en general los pastores son mal pagados. Y esa no es la parte más difícil. Si ustedes pueden resolver ese problema, háganlo. Por favor, su pastor le va a gustar. Y una de las cosas más difíciles acerca de ser un pastor son las horas largas. Y yo digo, bueno, su pastor quiere oír de ustedes. Si usted tiene un problema, llámelo. Si tiene una pregunta teológica a las 10 de la noche de un sábado, quizás debería esperar hasta verlo el domingo. Pero aparte de eso, si está enfermo, él quiere saber, él quiere oírlo, llámalo. No se preocupe cuánto tiempo le tome. Pero lo más difícil de ser un pastor es ver la oveja a la que ama autodestruida. Mirarla golpeando su cabeza contra la pared hasta que el muro quede ensangrentado. Y la moraleja es esta, que la bendición más grande de ser un pastor es ver a tus ovejas creciendo en gracia y sabiduría, verlas prosperar bajo tu cuidado. Y eso es por eso es que estamos haciendo esta serie. Es mi esperanza, mi deseo que todos nosotros creamos mejor las promesas de Dios, que oigamos la voz del Maestro y que lo sigamos. Quiero que creamos sus promesas porque sus promesas son verdad. Pero las creemos, mis amigos, cuando llegamos a entender que la fe en su importancia de llevarnos al reino no se detiene cuando llegamos al reino. Así es como los protestantes estaban comprometidos, como yo también, con la doctrina de sola escritura y sola fide. Confiamos en que la Biblia por sí sola es nuestra autoridad final y entramos al reino solamente por fe. Creemos en la obra consumada de Cristo solamente, que somos escoltados al reino. Pero no dejamos de creer, precisamente empezamos a creer. Y como ya establecimos, nuestra santificación es ese proceso mediante el cual le creemos a Dios más y más según avanzamos en el tiempo. Ahora la Biblia está llena de las promesas de Dios, algunas de las cuales son difíciles de creer, algunas de las cuales difíciles de aceptar y algunas de las cuales a veces precedidas por palabras duras. La promesa que me gustaría considerar hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Pero antes de que esta promesa sea hecha, tenemos otra historia que me gustaría que consideráramos, empezando en el versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ahora, mis amigos, una de las formas en que llegamos a entender y creer lo que Dios dice, ejercitar fe en lo que Dios dice, es, según venimos a entender, el poder de su palabra. Entendemos que fue Dios quien habló en el libro de Génesis para que todo lo que hay viniera a la existencia. Y hemos estado mirando las promesas, viendo a Dios pronunciar bendiciones en nuestras vidas. Cuando Él lo dice, es verdad, se hace una verdad. Así Dios bendice y así sucede. Pero aquí, cuando Jesús habla, no bendice, sino que maldice. Él maldice esta higuera. Y cuando Jesús maldice una higuera, sin dudas está maldita. Este es el poder de su palabra. Ahora, podríamos emplear mucho tiempo averiguando cómo la higuera representa a los fariseos y por qué no había hojas y diferentes clases de higueras y todas las cosas que hay entre leer y entender este texto. Pero lo que quiero que ustedes entiendan primero es que los discípulos presenciaron esto, habiendo presenciado a Jesús dándole
vista al ciego, levantando a Lázaro de entre los muertos, toda clase de milagros que sucedieron a través del ministerio. Ellos miraron esto y estaban sorprendidos. Viendo esto los discípulos, versículo 20, decían maravillados, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Ellos no podían creer lo que vieron. Y Jesús, contestando la pregunta de cómo fue que esta maldición particular sucedió, dijo otra promesa. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, yo sospecho que a menudo el problema que tenemos con este texto no es que está conectado con la maldición de la higuera, sino que esto es lo que vimos la última vez en un texto que es la base del Evangelio de salud y riqueza. Aquí hay un texto que es muy usado por aquellos que practican la curación por la fe. Si usted tiene suficiente fe, usted puede creer y puede ser curado. Y nosotros otra vez vemos esta clase de cosas en la televisión cristiana todo el tiempo, pero no nos gusta eso y por eso somos desconectados de esto, terminamos desviándonos de ese texto. Amigos, el texto es lo que es, él dice lo que dice, y lo que Jesús dice no es solamente que usted puede decirle a la montaña ve y échate en el mar, sino que Jesús dice que hay una conexión entre su fe y poder. Hay una conexión entre su fe y poder. No es como si algo de esa fe curadora pudiera sugerir una relación de 1 a 10, ¿verdad? Si hubiese alguien que tuviese más fe que el apóstol Pablo, quien oró fervientemente para que le quitaran el aguijón de su carne y que le dijo Dios, no tienes suficiente fe, lo siento Pablo, lucha con más fuerza, quizás la próxima vez, gracias por orar. Eso no fue lo que él le dijo. Dios le dijo, dejaré eso ahí porque quiero que entiendas que te basta con mi gracia. Estoy dejando eso ahí para tu beneficio. De modo que no es una relación del 1 al 10 en la forma en que controlamos el futuro. Dios sigue siendo soberano, pero Dios en su soberanía en este texto nos está enseñando que uno de los medios por los cuales Él se mueve es en y a través de nuestra fe en lo que Él dice. Me gustaría tomar un poco de tiempo para mirar esta promesa particular. Esto no es algo simplemente caído del cielo. No es como cuando Jesús dijo, tú puedes decir al monte, quítate, échate en el mar, que era simplemente una idea al azar de una gran cosa. De hecho, quiero hablarles acerca de lo que aprendí de esto en Israel. Hace unos años estaba en un viaje de estudios allá en Israel y teníamos un guía excelente, su nombre es Dr. James Martin, y James era justamente una fuente de información de toda la intención de este viaje. Usted sabe, si usted realmente quiere entender lo que está pasando en la Biblia, usted tiene que llegar a entender la geografía del área, usted tiene que entender la cultura del área, usted tiene que entender cómo funcionan las cosas y haríamos cosas como estaríamos viajando de una ciudad a otra, estaríamos yendo a través de esta hacienda y el autobús se para a mitad del camino y bajamos con dificultad y caminamos como un par de 100 yardas y en este campo, en medio del campo, había un stone wall, una pared de piedra circular de cerca de 30 pies a lo ancho, pero había un hoyo en la pared así como este y nuestro maestro nos mete en él y empieza a explicarnos lo que era. Este es un redil. Y antes fue una hacienda para criar cosas, fue un terreno de pastos para ovejas, las ovejas pastarían en él. Y entonces cuando llega la tarde los pastores llevarían todas las ovejas al redil. Pero usted ve esa brecha y entonces usted pensará que las ovejas se van a salir. ¿Qué tan bueno es el redil si no tiene una puerta? Se voló, ¿dónde está? Entonces él nos explicó que nunca hubo puerta. Después que las ovejas entran al redil, es en esa brecha donde el pastor se duerme. Él impide que las ovejas se escapen poniéndose delante del espacio abierto. Ellas tendrían que pasarle por encima o quienes se acercaran
para robar tenían que pasarle por encima. Y él dice, este es el contexto en el cual Jesús dice, yo soy la puerta. Y usted se sorprende. ¡Qué impresionante! Eso es tan grande. Esas son las cosas por las que ustedes caminarán. En un día particular estábamos caminando por nuestro camino hacia lo que es llamado el sitio tradicional de la resurrección de Lázaro. Por sitio tradicional ellos quieren decir que no lo sabemos, pero podemos conseguir que gente venga y paguen por venir aquí, así es como lo vamos a llamar. Así que en ese camino al sitio tradicional de la resurrección de Lázaro, y mientras vamos subiendo esa colina, Jim nos está explicando acerca de lo que pasó en el siglo I en Israel, cuando esta gente vivía bajo la ocupación romana. Y no es fácil cuando ustedes son personas piadosas tener todos estos paganos, no solo en el poder, sino en todas partes a su alrededor. Así que los rabinos tenían que andar con sabiduría y discernimiento acerca de cómo vivir vidas sabias en estas circunstancias. Tenían directrices para situaciones muy específicas. Y él explica, por ejemplo, si usted es piadoso y va caminando por las calles de Jerusalén y allí en un canal hay una pequeña estatua romana, un dios pequeño, ¿qué hace? Él explicó que los rabinos enseñaron que lo que usted hace es recogerla. No tienes nada que temerle, no va a herirte. Tú la recoges y la llevas al riachuelo más próximo y la echas al agua. Y lo que usted está haciendo allí simbólicamente, los rabinos explicaron que ellos entendieron que esos ídolos no eran nada, pero que detrás y en el fondo de ellos estaba la adoración al demonio. Y arrojando esto, sumergiéndolo en el agua, usted simbólicamente está arrojando al demonio en el lago de fuego. Y entonces usted avanza con su vida. Esto es fascinante. No sé qué tiene que ver con Lázaro, pero eso fue muy interesante. Continuamos subiendo la colina hacia la tumba tradicional de Lázaro y él nos dice que nos parásemos y diésemos la vuelta. Y así que volvemos la espalda hacia la colina, miramos hacia atrás y ahí está ese vasto valle frente a nosotros y en el valle hay dos colinas. Hay una colina así y una colina así. Y él dice, ¿ven las dos colinas? Sí, las veo las dos. ¿Usted ve una plana y más pequeña que la otra? Sí, lo notamos. Bueno, él explica que hubo una vez en el siglo I cuando Herodes el Grande usó el trabajo de esclavos para remover el tope de esta montaña y colocarlo en el tope de esta montaña. Y en el tope de esta montaña él construyó su palacio de invierno. Y esto es muy fascinante. Es una lástima que nuestro guía sea un poco ADD. Quiero decir que salta de un pensamiento a otro. Vamos a la tumba de Lázaro, sabemos de los ídolos, ahora estamos hablando de Herodes y sus montañas. Entonces, él lo unió todo. Él dijo, ahora, él creía, él no podía probarlo, que él creía que estaba en este punto donde Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. Que cuando Jesús está diciendo a sus discípulos, si tienen fe, pueden decirle a esa montaña, échate al mar, y así será. ¿Por qué esa montaña? Porque tienen que entender que a través de la historia del ministerio terrenal de Jesús hay dos batallas constantes desarrollándose, Jesús contra los judíos y Jesús contra los romanos. Ahora, me gusta enseñarles a todos lo que yo llamo el principio de hermenéutica de R.C. Sproul Jr. Es muy simple. Usted puede memorizarlo, puede hablarles de él a todos sus amigos, puede ponerlo en un mostrador y colgarlo en su pared. Escuche, cada vez que usted ve en la Biblia a alguien haciendo algo realmente estúpido, no se pregunte, ¿cómo puede ser tan estúpido? En vez de eso, pregúntese, ¿qué tan estúpido soy yo como ellos? Una herramienta muy útil para entender la Biblia. No hay nada nuevo bajo el sol. Aquellas personas no son tan estúpidas como nosotros. De hecho, en cierto sentido, somos más estúpidos de lo que ellos fueron. ¿Alguna vez se ha preguntado al mirar el ministerio terrenal de Jesús y a toda esa gente tratando de coronarlo rey y queriendo sublevarse contra los romanos? Usted piensa, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué están tratando siempre a Jesús como si él fuera una especie de revolucionario político?
Cada vez que usted se vuelve, ahí están. ¿No saben ellos que Jesús no es un revolucionario político? Bueno, yo tengo la respuesta para usted. ¿Usted sabe por qué esa gente piensa siempre que Jesús es un revolucionario político? Porque Jesús fue un revolucionario político. Porque Jesús vino para que las naciones se levantaran y las naciones cayeran. Jesús fue a combatir contra el imperio romano, porque su reino es para siempre. Recuerden la visión de Daniel, la roca cortada sin ayuda humana vino y desmenuzó al monstruo y la agrupación de los cuatro grandes poderes. Y en esta lección, él llega al mismo punto. Las autoridades romanas te están atacando, las autoridades romanas están atacando mi reino, pero si tuvieras fe, podrías decirle, échate en el mar, y así sucederá. 300 años más tarde, un emperador romano estaba por entrar a una batalla. Sus fuerzas estaban horriblemente superadas. Y la noche antes a la batalla, él tuvo un sueño. Y en ese sueño, él vio en el cielo este símbolo y oyó una voz desde el cielo diciendo, In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. La mañana siguiente el emperador ordenó a todos sus soldados llevar este signo pintado en sus escudos y fueron a la batalla contra toda posibilidad y ganaron, y ese emperador pronunció el edicto de Milán declarando que en lo adelante el imperio romano sería un imperio cristiano. Si tenemos fe, mis amigos, nuestra fe no es algo invisible e interna que solamente nos afecta a nosotros. Nuestra fe es algo que moldea el verdadero mundo a nuestro alrededor. La promesa de Dios es que si creemos, podemos decir a las montañas, échense al mar, y así será. Ahí está esa palabra difícil, ¿verdad? Si usted cree. Bueno, ¿cuántos de nosotros creemos? William Wilberforce creyó. William Wilberforce creyó. Y la institución de la esclavitud en Inglaterra fue echada al mar. Hay incontables historias. George Mueller creyó y los huérfanos fueron cuidados. George Whitefield creyó y miles de almas fueron traídas al reino. Tenemos un llamado a creer que Dios puede y actúa en el tiempo y en el espacio. Jesús no dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces pueden orar y pueden esperar que mejorarán y crecerán en gracia y sabiduría y mejorarán, pero nada fuera de ustedes cambiará jamás. No hay forma de que mi reino sea manifiesto por todo el mundo en y a través de su fe. Jesús dijo todo lo opuesto. Jesús, antes de ir a su castillo celestial, anunció a los discípulos que toda autoridad en el cielo y en la tierra le había sido dada a él. Jesús desde lo alto llevó a cabo la destrucción de aquellos que le habían rechazado. Cuando el imperio romano entró a Jerusalén en el 70 después de Cristo y destruyó todo de tal forma que no quedó piedra sobre piedra. Amigos, la subida y caída de naciones
no depende de una máquina geopolítica que nadie controla. No es una conspiración que ciertos banqueros controlan. Como esa higuera, cada nación, cada lengua, cada tribu está bajo la soberanía y la autoridad eficaz del resucitado y reinante Señor Jesucristo, quien nos promete que si le creemos, si tenemos fe, entonces podemos decir a sus enemigos, aquellos que no doblan sus rodillas, aquellos que no besan al Hijo, aquellos que no abrazan su señorío, échate al mar y será hecho. Si usted no cree, una vez más, ¿qué hace usted? Bueno, conozco a uno cuyo deleite es dar fe a aquellos que se la piden. Si usted no tiene la fe, pídasela a Él y Él la dará a todos abundantemente. Amados, creámosle a Dios, no solo por nuestra salvación, sino que creámosle a Dios por la manifestación de la gloria del reino de su Hijo sobre el cielo y sobre la tierra.